Hola a todos y bienvenidos al episodio número 312 de Salud Financiera. Es un episodio que se graba los viernes e intento responder a algunas de las temáticas que no entran dentro de las finanzas de tu vecino, pero que dan juego. Podríamos llamarle este episodio los viernes del consultorio de finanzas personales, como queráis. Hoy os traigo dos temáticas bastante interesantes. Seguro que habéis oído alguna vez algún artículo de ¿tienes 300.000 euros para invertir? Descárgate esta guía. La guía para tu jubilación en casi cualquier entidad. Entonces, ¿quién está detrás de esta publicidad? ¿Qué es esta entidad, la de Fisher Investment? Pues hoy vamos a estar desvelando todo lo que necesitas saber sobre la misma gracias a la ayuda de una de nuestras vecinas y oyentes que nos ha enviado la documentación con la que intentan captarte una vez que te descargas esa guía y una vez que solicitas más información. Y luego estaremos hablando acerca de los REITs, es decir, invertir en inmobiliario, real estate. ¿Es necesario añadirlo a las carteras? ¿No es necesario? Es una temática que daría para un episodio, pero creo que de una forma sencillita vamos a abordarla y también algunas ideas que algunos de los oyentes me han preguntado sobre cuál sería el mejor acercamiento a la hora de acercarse a este producto. Sin más dilación, vamos a comenzar el programa de hoy y os recuerdo que podéis enviar vuestras dudas al 614-239-639 o al email preguntas.saludfinanciera@gmail.com. Este es un episodio donde voy a ser muy sincero. Alguien se enfadará, imagino por ahí, siempre alguien se enfada, pero voy a contar mi experiencia sobre Fisher Investment. Al igual que vosotros, no sé si recordáis, me viene mucho a la mente cuando pienso en Fisher Investment a esta publicidad que hacía recordar Hanseatic Broker House. Quizás a algunos no os suene, pero a otros que seáis asiduos de los periódicos, tanto en Valencia como en otros sitios, recordabais una publicidad que salía mucho de los valencianos van a recibir clases gratuitas para invertir. Y salía muchísimo en los periódicos. ¿Y por qué digo que me recuerda? Porque la otra publicidad que siempre veías en los periódicos es esta abajo, en servicios de tabula o esta programación, publicidad programática, siempre te salía algún banner de Fisher que invierte muchísimo en publicidad acerca de tienes más de 300.000 euros. Mirar este artículo de Fineca, a veces cambia, es 350.000, 600.000, van cambiando el enfoque para ser bastante llamativos. Por cierto, de Hanseatic, de esta entidad de CFDs, es donde salió, creo recordar que Héctor Moedano, Luis Miguel Ortiz, este chico también que tenía el fondo, Javier Lorenzo, muchísimos pasaron por esas filas cuando Luis Miguel dice, no, es que yo fui broker. Es de esta entidad de Hanseatic Broker House que tenía un especialista en marketing que hacía publicidad en todas las redes sociales para que la gente se apuntara a cursos gratuitos donde después te intentaban convertir en cliente de esta entidad de CFD. Yo fui a uno de ellos. Fue mi primer acercamiento a la bolsa, tengo que reconocerlo, donde fui a unas clases de estas gratuitas que daban en la plaza del ayuntamiento aquí en Valencia. Bueno, pues ¿cuál fue mi experiencia con Fisher? Yo, recordad que cuando empecé en Rankia, estaba más en la parte de bolsa. Y Fisher ha ido más centrado siempre a la parte de planificación patrimonial. A día de hoy creo que todavía hace publicidad. Bueno, mirar este artículo de FINEC, que es del 22 de abril de 2025, hace publicidad en casi todos los medios de España. No se salva ninguno. Y recuerdo que nos entró una campaña de esta entidad. Y lo que nos sorprendió cuando aquello nosotros teníamos una herramienta que se llamaba Fondutest, que lo que hacía era sacarte tu perfil de riesgo y la gente pues decía, bueno, el perfilado de riesgo que hacen los robo-advisors, pero antes que casi salieran los robo-advisors, y era una fuente de generar lo que se llama leads. Y uno de los datos que podíamos saber, según lo que nos decíais, era el patrimonio de las personas. Entonces, estos leads se los cedíamos a Mafre u otras entidades que tuvieran interés en ofrecer asesoramiento financiero siempre que el cliente aceptara un disclaimer. Pero pagaban muy poco. Imaginar que pagaban 10 euros por un nombre, apellidos y teléfono al que poder llamar. Y nos llamó la atención bastante que esta entidad, cuando entró, empezaba a pagar cantidades de 300 euros por un contacto, no por un cliente. 300 euros por un contacto. Y lo único que hacían era pedirnos que validáramos que tuviera más de 350.000 euros. Y eso ellos lo consideraban un lead válido. Imaginaros, nosotros que generábamos 10 euros por un lead de asesores que te tenías que matar para intentar conseguir 2.000 euros, serían 200 leads, pues con esta entidad podías generar los mismos 2.000, 3.000 euros solamente consiguiéndole 10 personas. Así era muy fácil gastar publicidad porque te hacías ese target, ponías su guía buscando eso. La guía siempre fue el lead magnet, como se habla en estos términos, como el gancho.
para que detectar a ese tipo de personas que podían tener este patrimonio y estar interesados en los servicios. Algo que nos llamaba la atención es decir, oye, ¿cuán rentable o cuánta rentabilidad le tienen que sacar para ellos pagarnos 300 euros por lead? O qué alta conversión tienen que tener de esos leads a cliente para que les salga rentable. A mí eso siempre me llamó muchísimo la atención. No se le conseguían más de 5 o 6 leads válidos por mes. Tampoco pensáis que es que hacíamos 20.000 euros con esta entidad, ni muchísimo menos. Una de las cosas que recordar que yo más o menos hacía como director de compliance era entender esta empresa de dónde venía, su historial, y todo el mundo hablaba, no, esa es la empresa de Ken Fisher. Ken Fisher, que era como un gurú a lo estilo Warren Buffett, Peter Lynch y demás. Y es cierto que dentro de Estados Unidos, Ken Fisher es una de las figuras quizás más reconocidas como inversor profesional desde los años 80, desde el año 84. Aquí uno de los primeros documentos que envían es este Kenneth Fisher, que fundó la compañía en 1979. Y desde entonces, pues tiene una columna bimensual que se llama Portfolio Strategy en Forbes. Es uno de los productos de los libros, la revista Research, y los libros son de los más vendidos en el New York Times. Bueno, han creado un imperio a lo Kiyosaki, podríamos pensar, pero en el mundo más de la inversión en acciones y en renta variable. Y vieron, eso es como su figura. Vale. Pero ¿es esta figura la que está gestionando mi cartera? ¿Qué tiene que ver todo esto? Bueno, la oyente nos envía la información que le enviaron a ellos. Es decir, yo nunca vi lo que pasaba después. Quizás lo tendría que haber hecho. Es decir, oye, comprobar qué era lo que pasaba después que una persona tenía ese lead. Bueno, te envían un mail con bastantes datos o bastantes documentos. El primero, y que quizás con esto me ahorraba todos los 20 minutos que os voy a hablar de Fisher, es este. Aquí nos dice que nos van a cobrar por nuestro dinero, el dinero que pongamos, solo ya por ponerlo con ellos para que nos lo gestionen a través de un servicio de gestión discrecional de carteras. Si te ponemos más de hasta 500.000 euros, el 0,5 masiva. Es decir, un 0,61% del dinero que pongamos se va a ir a ellos. Por poner en contexto, estaríamos hablando que si ponemos 500.000 euros, vamos a pensar para redondear, estaríamos hablando del 1% de 500.000 euros, son 5.000 euros. Si hacemos la división 2.500 euros, casi 3.000 euros nos cobrarían. 3.000 euros nos cobrarían si ponemos hasta 500.000 euros, solo por darles nuestro dinero. Esto no es comisión anual ni nada de eso, solo por darle nuestro dinero, 3.000 pavos, suelta, vamos. Ni Neste, ni fondos a fondo. Aquí, vamos, creo que solo competiría con la pizarra de Andrés, que me enteré por ahí que andaba pidiendo como 1.000 euros por analizar las carteras. Yo digo, quien le pague 1.000 euros, ese sí merece que le regalen la pizarra y todo lo demás. Bueno, si pones de 500.000 euros hasta 1.000.000, 0,35. Imaginar que pones 1.000.000 de euros. Pues te vas a 0,35 masiva, pues una cantidad bastante importante. Estaríamos hablando de la que se te va ahí, bueno, 3.500 euros solo de entrada. Solo si metes más de 2 millones, entonces no te cobran fee de entrada. ¿No te cobran fee de entrada? Bueno, si metes más de 2 millones, no te vamos a cobrar de entrada. Pero es que luego, mirar el escalado de comisiones. Los primeros 400.000 euros cada año te van a cobrar 1,50 masiva. 1,50 masiva te vas a 1,70 y pico, creo, más o menos, estimar. O quizás un poquito más. Bueno, sí, por ahí andará. Los siguientes 600.000 euros al 1,25. Los siguientes 4 millones de euros al 1,25 y cantidades superiores a 5 millones, el 1% masivo. Pero no es que te vayan bajando las comisiones, es los primeros 400.000 te vas a comer el 1,50 masiva. Y así sucesivamente, como los tramos del IRPF, me recuerda esto. Imaginaros. Y esto es por patrimonio gestionado, la comisión de asesoramiento anual. Pero Fisher es una entidad regulada para ofrecer asesoramiento. No, Fisher es una entidad regulada para ofrecer servicios de inversión bajo una sucursal. Aquí podemos verlo aquí en la web de la CNMV. Está registrada en Irlanda desde 2019. Desde 2019 está registrada en Irlanda. Y tiene agentes. Aquí hay 5 agentes registrados. Aquí están sus nombres, están en la web de la CNMV y las empresas de las que estamos hablando. Y una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención fue, a ver, 2019, a mí me suena estar escuchando
esto de los 600.000 euros hace muchísimo más tiempo. No es que yo lleve mucho tiempo, pero me suena de muchísimo más atrás. Y es cierto. Y aquí viene con lo otro que recordaba. Recuerdo cuando moderaba el foro, había un hilo que se hizo muy popular donde varios ex empleados de esta entidad, los asesores, porque más o menos os puedo decir cómo funciona muy simplificado. Ellos tienen el comité anual, el comité de inversiones que está en Estados Unidos y demás. Ellos lanzan las guías maestras de estas son las carteras de acciones, estas son las carteras de renta fija que deberías tener, y después el equipo de asesores del país te hace con esas guidelines, esas líneas maestras que han establecido desde arriba el comité de inversión, te hacen tu cartera, poniéndote un poquito más de renta variable, renta fija, según tus características personales, lo que vayas buscando. Muy simplificado, este es el servicio que ofrece. Vamos, que estás pagando ese 1,25. Bueno, sí, te invitan a, creo leí en un foro que te invitan a 2 cenas anuales, te invitan a eventos a oír hablar de estrategia. Vamos, evidentemente con lo que te están cobrando se lo curran para que tú veas como que estás en algo exclusivo, algo que solo van personas muy, muy exclusivas. Además, todo el mensaje va, oye, esto es asesoramiento para ricos que quieran buscar pagar por este servicio. Bueno, evidentemente necesitan una red agencial. Y yo recuerdo, moderando el foro, que encontré ese hilo y fue un problema, el típico hilo que dicen que te van a demandar si no lo borras, bla, 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 bla. Pero como todos esos hilos, al final nadie los terminaba borrando porque después era como el efecto Streisand, nadie quería caer en una demanda para ir a juicio, excepto, creo que recordar el presidente de Duro Felguera fue uno de los que llevó a juicio, luego este trader andorrano y demás, que no sé cómo terminó esa historia. Pero bueno, estuve buscando información para atar los hilos y curiosamente ese hilo ya no está en Rankia, ha desaparecido. Y encontré en Help My Cash un hilo donde fueron a hablar la misma gente que estaba escribiendo en ese hilo a decir, oye, que nos han borrado todo en Rankia, no sabemos si fue por orden judicial, yo eso ahí ya no lo sé, pero a contar toda la historia que había por detrás. Y bueno, para resumiros, lo que nos cuenta es que está desde 2014, como dice el documento, Fischer contrató a su representante en España. Su representante en España venía, creo, de la Mutua. Aquí en el documento aparece el nombre, pero prefiero no mencionarlo. Así me evito una demanda y historia. Y él lo que empezó a contratar fue a personas que hicieran esas funciones de agente. ¿Qué pasa? Que recordar que los agentes, pensar en personas que son agentes a día de hoy que os puedan sonar. Edu Estallo, este señor Eusebio, el de fondos de inversión y valores, son agentes de Bankinter. Dani Pérez es agente de Mafre. Agentes hay muchísimos, hay entidades que tienen más de 100, 150 agentes. Pues es la figura regulada que permite la captación de negocio para una entidad y ofrecer servicios de asesoramiento financiero. ¿Qué pasa? Que solo puedes ofrecer servicios de asesoramiento financiero a personas ofreciéndoles solo un producto. Tú no puedes ser agente de Bankinter y agente de Mediolanum y agente de Mafre. Eso no existe. Eso no existe. Bueno, pues empezó a contratar a personas que esas personas decían que eran falsos autónomos hasta que llegó a la CNMV, puso orden y dijo, mira, esta gente o seas agentes o son falsos autónomos. Y se terminó despidiendo a toda esta gente y esta gente demandó a la empresa diciendo, oye, es que nosotros éramos empleados de la empresa. Para no hacer larga la historia, si vais a Sendoc, podéis encontrar una de las sentencias de este caso. Una de las sentencias donde, por cierto, gana Fischer, pero a mí lo que me interesa de esta sentencia es que, por ejemplo, tenían objetivos de 600 llamadas anuales computables. 600 llamadas computables anuales. Es decir, 50 llamadas por mes. De las cuales por cada llamada que hacían, al cliente le pagaban 40 euros. Y de ahí, de los clientes que terminaban consiguiendo, pues generaban comisiones. Pues mirad, este agente, evidentemente en esta parte de Sendoc te borran los nombres, te los cambian. No te los borran, te los cambian. Si alguien se llamaba Pedro Pérez, ahí aparece como Antonio García. Pues los incentivos que tenía, bueno, eso sí, todas las visitas que hiciera cliente, todo, eso no lo pagaba Fischer, lo tenía que pagar de su bolsillo el agente. Pero es que era rentable. Imagínate, en un trimestre, esta gente hizo 15.000 euros. Por comisiones de llamadas acumuladas, 20.000 euros. Por vacaciones, bueno, como era pensaba que era un falso autónomo, le pedía vacaciones no disfrutadas y nuevos clientes en un mes de agosto de 2018, 1.500 euros. Es decir, era un negociazo ser agente y imagino que todavía hoy
seguirá siendo ser un negociado esa gente de esta entidad. Y aquí se puede ver los datos. Soy muy friki y lo he buscado, pero para que veáis el trabajo que a veces lleva este tipo de episodios. No es dime tu opinión y te sientas aquí a hablar de Pitcher. Bueno, buscamos y encontramos esto. A día de hoy sí tiene agentes regulados que imagino que son los que ofrecen esos servicios. Una cosa curiosa que os vais a encontrar si vais a Finex, por ejemplo. Claro, el gran reclamo de Fisher es que desde 1995 una de sus estrategias, en la Global Total Return GTR Composite, tiene desde inicio abatido al MSCI World en todos los periodos. Estamos hasta finales de 2023, de 1995 hasta 2023. Pero esto tiene sus matices, a que todo el mundo ya sabe los matices de los que vamos a hablar. Oye, ¿tú le has incluido el sablazo de comisiones que hay para que yo pueda tener acceso a esto? ¿Yo voy a invertir exactamente en la GTR Composite en esa cartera? Pues no. Cada persona tiene su cartera en particular, cada persona tiene unas comisiones en particular, y aquí te hablan rentabilidades del GTR Composite netas de comisiones. Serán comisiones de ese fondo, que encima son comisiones muy bajitas, pero tú no estás invirtiendo en ese producto. Incluso aquí, en los archivos que te mandan, por ejemplo, te ponen que el GTR de Fisher Investment Europe, estos son los 10 valores principales en que te recomiendan invertir. Y luego en la letra pequeña te dice que cada cliente va a tener su propia cartera, renta fija, renta variable. Entonces, es cierto que de Kenneth Fisher ha tenido resultados extraordinariamente buenos en renta variable y además sus análisis y sus archivos son muy conocidos en el sector. Hay gente que está suscrito a su boletín y es una referencia. Y además, por ejemplo, sus fondos domiciliados en Irlanda, pero que no son invertibles por inversor retail, ni en Ironia, ni en EBN, no son invertibles, son institucionales, han tenido rentabilidades o muy cercanas o superiores desde 2018, que es la fecha de lanzamiento de las versiones UCITS, superiores al MSCI World. Han tenido rentabilidades muy altas. Ahora, ¿por qué las han tenido? Porque si ya pensamos que el MSCI World y el MSCI Agri han tenido mucha ponderación en tecnología y en renta variable norteamericana, pues esta ha tenido aún más. A ver si os muestro aquí el documento de la asignación por sectores, sí, que vemos aquí, el enfoque de inversión, te cuentan que sí, que la asignación de activos es lo importante, cosas que ya sabemos, pero mirar aquí, la capitalización media ponderada del GTR, 800.000 millones, y el MSCI World, 633.000. El PER, 25 veces no, ratio precio-beneficio 4, no, eso está mal. Aquí está mal, estarán intercambiados el ratio precio-valor contable, precio-beneficio. Esto estará mal. Me creo más lo de 24,88. Rentabilidad por dividendo 1,61 o 1,75. Pero mirar aquí la sobreponderación. Tiene un 78% en Estados Unidos frente a un 71% del MSCI World. En tecnología tiene, creo, más de un 30%, creo recordar. Bueno, un 29,7% frente al MSCI World, un 24,8%. Entonces, evidentemente, si tú te has sobreponderado de lo que ha hecho extraordinariamente bien, pues de ahí vienen los resultados. Pero os digo, quedaros con la idea de que el Fisher es uno de los inversores impresionantes de todo eso, pero que acceder a sus grandes ideas de inversión o a su cartera, a día de hoy no es nada más que sobreponderar muchísimo más Estados Unidos y tecnología, y que además de eso el coste va a ser altísimo. El coste cada año para hacerlo va a ser altísimo, por unas décimas quizás más de rentabilidad. En mi opinión, no vale la pena. En mi opinión, no vale la pena. Y además, el peaje de entrada de soltarle 3.000 euros solo por acceder a su club, vamos, me parece una mofa. 3.000 euros si queréis, mira, con 100 os compráis el curso de fondos y con 5 os compráis un libro. Y es verdad que no voy a prometer que os vais a batir el MSCI World ni muchísimo menos, pero al menos esos 3.000 euros lo tenéis en vuestro bolsillo, que comisiones es muy fácil pagarlas, pero las rentabilidades, y ya os digo, este es el gancho. Te sueltan este fondo y es el gancho, pero tienen una inmensidad de productos. Si vemos aquí la web de Fisher, de la gestora aquí en Finex, tienen una inmensidad de productos. Bueno, aquí voy a ir ahora atrás para que lo veáis, porque aquí no era donde se veía. Esa en Fisher Investment, una inmensidad de productos. Además, creo que en Estados Unidos llegaban a gestionar cerca de más de 100.000 millones de dólares en Estados Unidos. Fisher Investment, qué curiosidad, por un comentario sexista de Fisher, le quitó el dinero
Goldman Sachs, Fidelity, en 2019 tuvo un escándalo bastante grande por una conferencia de inversores que soltó una barra basada, ¿sabes? Pero, a ver, aquí hay 20 fondos listados, pero ya os digo, no es accesible, no lo puedes comprar ni MyInvestor, ni Renta 4, ni Ironía, ni muchísimo menos. Imagino que quizás alguna banca privada de Ambank pueda intentar conseguirlo y tener acceso, pero no lo sé. Imagino que quien invierte más de 600.000 euros directamente, pues puede probar a ver si una banca privada le abre alguno de estos fondos y acceder y te ahorras pues todo lo demás, porque comisiones, ya os digo que son comisiones muy baratas los fondos. ¿Por qué? Porque a estas comisiones luego hay que meterle la comisión de asesoramiento que le están haciendo ellos. Aunque creo que lo que hacen es invertirte en las acciones de la cartera, no en los fondos. Este detalle final no lo tengo tan claro y no me gustaría pisarme. Bueno, viendo esto, ya os digo un poco de cómo funciona el negocio y cada vez que veáis el banner de tiene 600.000 euros y demás, ya sabéis que hay alguien que si te lo descargas te va a cobrar 40 euros por llamarte e intentar convencerte. 40 euros en 2019, quizás ha subido por la inflación y demás. Bueno, pregunta de otro oyente. Bueno, Luis, ¿debería meter REITs en cartera? ¿Cómo los debería meter? ¿Tiene sentido? ¿No tiene sentido? Y demás. Como mismo hicimos con el sector salud, a mí me gustaría quizás daros un enfoque de cómo deberíamos hacer esta disyuntiva, este análisis, cómo se debería hacer, al menos desde mi opinión. La primera pregunta que me debería hacer, y no es tan sencilla y fácil de responder, es, ¿ya tengo este activo en cartera? ¿Ya tengo este activo en cartera? Pues te coges un X-Ray, miras por sectores y miras cuánto tienes en real estate. ¿Vale? Y eso es una manera sencilla de verlo. Y bueno, ¿con qué lo puedo comparar? Bueno, lo podemos comparar con el MSCI World y el MSCI Agri. ¿Cuánto tienen de real estate? De real estate tienen cerca de un 2,04%. En los fondos indexados no están penalizados de decir, no, es que no queremos tener real estate. Es que las compañías que hay dentro, ninguna alcanza una capitalización lo suficientemente grande en ninguno de los países que están ponderados en el MSCI World o en el MSCI Agri como para tener esa mayor representatividad. Es cierto que podríamos buscar algún gráfico, a ver, de real estate a lo largo del tiempo, cuánto ha ido pesando en el MSCI World, ese tipo de gráficos existen, pero que yo recuerde, no ha sido nunca un sector que haya tenido un gran peso dentro de esas carteras. Pero bueno, podríamos pensar, bueno, ¿y ha sido rentable invertir en REITs en los últimos 25 años? Pues bueno, os voy a decir un poco las rentabilidades por años. Año 2000, 8,5. 2001, menos 7,8. 2002, menos 2,4. 2003, 33,5. 2004, 32. 2005, 10,7. 2006, 37,5. 2007, menos 10. 2008, menos 50%. 2009, más 31. 2010, 15. 2011, menos 9,4. 2012, más 23. 2013, 0,7. 2014, 11,7. 2015, menos 3,4. 2016, 1,3. 2017, 11,5. Menos 3,9. 27,4. Menos 4,4. 37,1. Menos 25,2 en 2022. 11,3 en 2023. 3,2 en 2024 y en lo que va de 2025, esto es un gráfico casi hasta mayo de 2025, 5,1. Cualquiera que ha visto esto dice, bueno, es una clase de activos que puede llegar a ser muy rentable, muy rentable. Mirad, anualizado en los últimos 20 años, los REITs han dado un 6,53%, solo superados por la renta variable de gran capitalización, un 12,56%, por las small caps, un 8,78%, y por las compañías de gran capitalización de sesgo value de un 7,89%, y muy superior a la rentabilidad de las acciones internacionales de un 4,81%, a los bonos, a la liquidez, incluso a las commodities que en 20 años han dado rentabilidades negativas, tomando los últimos 20 años. Ahora bien, ¿cuál ha sido la volatilidad en esos 20 años de los REITs? Pues primero vamos a preguntarnos, oye, esas rentabilidades, ¿de dónde las estás teniendo en cuenta? ¿Son REITs de Estados Unidos, globales? ¿De dónde? Porque si no, con eso no me dices nada. Bueno, primero vamos a la letra pequeña y nos dice, para los REITs hemos tenido en cuenta el FTSE Nareit All REITs Total Return Index. Y la volatilidad ha sido del 21,1. No hay ninguna otra clase de activos dentro de las que se han analizado en esta tabla que estoy mostrando
Ninguna más volátil que los REITs, con 21,1% de volatilidad media en los últimos 20 años. Esto es una gráfica de MFS. Ha sido muy rentable, sí, pero no ha sido lo más rentable, y en cambio sí ha sido lo más volátil. Y en cambio, seguramente ha sido la categoría con máximo drawdown de todas las que estamos viendo ahí. Bueno, ya a partir de ahí, pues ya nos vamos haciendo una idea. El oyente me decía, vale, es que quiero invertir en REITs, pero creo que el MSCI World y todo lo que tengo en cartera está muy sesgado a REITs norteamericanos. ¿Es cierto o no esto? Sí, es algo que ya vimos en otro episodio en el otro episodio y en el curso, creo, cuando hablé de este tipo de fondos, creo que lo mencioné, y en el libro, pues no lo tengo tan claro ya. Una de las cosas que mencioné es que casi cualquier producto que invirtáis de REITs, ya sea global o regional, sobre todo regional va a ser Estados Unidos, pero sobre todo los globales, están muy sesgados a Estados Unidos. Por ejemplo, uno de los ETFs más populares para invertir en REITs, el Amundi FTSE EPRA Nareit Global, pues tiene un 63% de peso en Estados Unidos. Está muy sesgado a Estados Unidos. Y además, es que estas 10 primeras posiciones se repiten en casi cualquier ETF de REITs o cualquier fondo que esté especializado. Prologis, Welltower, Equinix, Simon Property, Digital Realty Trust, Realty Income, Public Storage. Estas 10 se repiten casi en todos los productos, a veces con más peso, a veces con menos peso, pero se repiten en casi todos los productos. Es por esto, y menudo gallo me acaba de salir, es por esto que ha sido tan popular en las carteras satélites que hemos visto, al menos en Europa, la inclusión de productos especializados en REITs, pero europeos. Porque si miramos, han tenido muy poco peso, muy poco peso, no llega ni a un 10% del peso dentro de los grandes índices de REITs. Y sin embargo, muchísimos fondos se han especializado. El que más se utiliza, el más popular que podríamos hablar para especializarse, aunque hay también ETFs con los que puedes obtener exposición, es el famoso DPAM Europe, toda la gama Real Estate, porque hay una que es Real Estate Sustainable Dividend, hay varios, hay 2 o 3. Del que os hablé, que estuve grabando un episodio que iba ya por 30 y pico minutos y me di cuenta que se me había caído el micrófono faltando 5 minutos y por tanto nunca llegué a hacer ese análisis del producto, pero es uno de los productos más seleccionados para evitar esto mismo, es decir, oye, yo quiero añadir REITs a cartera, pero ya en muchos casos tengo la presencia de estas compañías norteamericanas y quiero dividir. Bueno, le puedo dar un ETF dándole un poquito más de peso y me pongo en la parte satélite este otro producto. Más adelante, tengo pensado hacer un episodio acerca de estas carteras temáticas que está lanzando Finicens. Estoy esperando que saquen 2 o 3 para después no tener que volver a hacer otro episodio, pero una de las patas de las que cojea es que para mi gusto, comparado con los ETFs, es que no aporta mucho. Es que no aporta mucho comparado con los ETFs que hay dentro del sector, incluso la forma. Pero no hablaremos de eso ahora porque es un análisis que lleva un poco más de detalle y que me gustaría tenerlo en que te lo tengáis en consideración solo específico para eso. Entonces, por recapitular, mirar aquí también esta gráfica de BlackRock que me parece muy interesante, dónde han estado todos los REITs en los últimos 10 años, es como se han quedado a mitad de tabla. Se han quedado a mitad de tabla prácticamente, si pudiéramos pensar de forma anualizada. En los últimos 10 años no han sido especialmente los mejores años de los REITs, porque la rentabilidad anualizada ha sido inferior a los últimos 20 años. Ha estado cerca de un 4,6. ¿Será el momento de que vuelvan? ¿Qué puede favorecer a los REITs? Pues, oye, bajos tipos de interés a todo este tipo de compañías les viene muy bien para la financiación. Sí, puede pasar. Son elementos ultra necesarios y cada vez que hay tipos bajos, estos productos lo hacen extraordinariamente bien, ¿no? Ha habido momentos con tipos bajos y la rentabilidad también ha sido negativa. Es que no solo depende de eso, porque están muy correlacionados con la renta variable y podéis hacer la muestra de cualquier ETF de REITs y compararlo con el MSCI World, a pesar de no tener un alto solapamiento de productos o un alto peso, sí están bastante correlacionados con la renta variable global. A partir de ahí, pues, yo, como siempre, me planteo, ¿crees que es una oportunidad? ¿Crees que hay una infraponderación? ¿Crees que el valor de los activos es bastante mayor que lo que se está pagando en bolsa? Y eso es un análisis posterior y más complejo del que debes hacer para añadir
una parte sectorial. Como siempre digo, siempre puede tener cabida en una parte satélite de la cartera si lo quieres ver así, pero lleva trabajo y lleva tus horas para entender que no estás añadiendo lo mismo que quizás ya tienes a través de otros productos que hayan tomado posiciones. No es un sector muy popular dentro de los fondos de renta variable global, ya os digo, porque añade muchísima volatilidad y o eres especialista o eres un fondo más centrado quizás en los fondos quizás de dividendos, suele haber algunas posiciones, son los que más posiciones tienen en este tipo de compañías, pero no es el sector más boyante que podríamos decir que veríamos en cualquier fondo de renta variable global y que podemos encontrar. Hoy volví a cumplir con ese oyente que me pidió episodios de 30 minutos. Para los que os guste episodios más largos, lo siento, pero eran las dudas así que no me entraban dentro de las finanzas de tu vecino y así voy respondiendo. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en un próximo episodio de Salud Financiera.